Eso es lo que usted también And tiene. that's what you also have. Tenemos que ser gente diferente, We have to be different people porque Dios nos ha sacado del mundo. because God has taken us out of the world. Nos ha dado una nueva identidad. He has given us a new identity. Somos sus hijos. We are His sons and Escuche, daughters. somos sus hijos. Listen, we are His sons and Esa es daughters. nuestra posición. That is our position. Herederos del reino. Herederos del reino. Co-inheritance of the Aleluya. kingdom. Alabado sea Dios. Praise God. Dice la palabra de Dios entonces, The Word of God says en el Antiguo Testamento, in the Old Testament que Dios es santo. that God is holy. Pero también dice la Biblia en el Nuevo Testamento. But the Bible also says in the New Testament, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebrews 12, verse 14, Dice la palabra así: the Word says, the Se- Word of God says, seguid la paz con todos be peaceful with everyone, y la santidad, and the holiness sin la cual nadie verá a Dios. without holiness no one will see the Lord. Entonces, tanto el Señor ordena, Dios ordena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que vivamos y tengamos una vida santa. And in the Old and the New Testament we see that God demands us to have a holy life. ¿Qué cosa significa santidad? What does holy mean? Santidad significa limpio de toda inmundicia. Holiness means clean of every worldly aspect. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. That is what the Word of God says in the Old Testament. Pero esto también se repite en el Nuevo Testamento. But this is also repeated in the New Testament. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 5 adelante, In the Old Testament, 2nd of Chronicles, chapter 29, dice esto. says this. Y de igual manera en el Nuevo Testamento, en Segunda de Corintios 7:1, And as in the New Testament, 2nd of Corinthians, dice así: the Word says, así que, amados, now, beloved, puesto que tenemos tales promesas, we have such promises. limpiémonos de toda contaminación de la carne Cleanse ourselves of every y del espíritu, contamination of the flesh espíritu, and spirit, perfeccionando la santidad perfecting our en holiness el temor de Dios. in the fear of God. Así que nos manda el Señor a través de los profetas, So God speaks to us from the prophets, pero también nos manda el Señor a través del apóstol Pablo. but God also demands us from Apostle Peter. Y nos dice que tenemos que vivir And he tells that we need to live en santidad in holiness y apartarnos de toda inmundicia de la carne and separate us from every contamination of the flesh y de todo toda especie que perturba el espíritu. and every species that bothers our spirit. Necesitamos acercarnos a Dios. We need to come closer to God. Si decimos que amamos a Dios, If we say we love God, tenemos que identificarnos we have to identify en nuestra ourselves forma de hablar, in our way that en we nuestra speak, forma de caminar, in the way we en- walk, en nuestra forma de vivir, in the way we live, en nuestra forma de hablar y conversar. in the way we speak. Tenemos in que our ser conversations. diferentes. We have to be different. Entonces, ¿qué significa santidad? Then what does holiness mean? Significa limpio de toda inmundicia. It means clean from all worldly ways. ¿Qué más dice la palabra de Dios? What more does the Word of God ¿Qué say? cosa significa más la santidad? What means more than holiness? Separados de todo pecado. Separate ourselves from El apóstol, sin. el apóstol Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. The Apostle Paulo speaks in I need you guys to help me out. Pues la voluntad... Thessalonicenses? Aleluya. Thessalonians. Aleluyas. Bendito sea Dios. Pues la voluntad de Dios, dice Pablo, pues la voluntad de Dios Peter es says- vuestra santificación. Peter says that God's will is our sanctification. Que os apartéis de toda fornicación y de todo pecado. That we separate ourselves from every sin and every fornication. Entonces la Biblia dice que si queremos amar a Dios, And then the Bible says that if we truly love God, tenemos que ser limpios de toda we inmundicia, have to be cleansed from every worldly way, pero también separados de pecado. but also be separate from sin. No podemos coquetear con el mundo y decir que amamos a Dios. We can't flirt with the world and say we love God. No podemos estar cometiendo pecado y a la vez alabar a Dios. We can't sin and at the same time praise God. La palabra de Dios es bien clara The Word of God is very clear cuando Él dice when He says que tenemos que despojarnos de toda especie de mal del espíritu
that we need to get rid of every bad species from the spirit, pero también del pecado. but also from sin. Porque esta es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. La voluntad de Dios es que usted sea santo, The will of God is that you que be represente a Dios aquí en la tierra, holy, that you represent Lord God here on earth, que usted sea la boca de Dios, that you are God, que usted, esos ojos que tiene, sean los ojos de Dios, that the eyes that you have be eyes of God, esos pies que tiene, sean los pies de Dios. those feet that you have be feet of God. En otras palabras, usted es el representante aquí en esta tierra. In other words, you guys are representatives here on earth. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Y por qué dice Dios esto? And why does God say this? En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. 2 of Corinthians chapter 6, verse 16 and 17. Dios reclama todo esto God says all of these things porque dice así a través del apóstol Pablo. because Apostle Pablo says this. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Because we are temple of the living God. Y él dijo, habitaré en los corazones de los hombres. And he says, I will dwell in the hearts of, Él está aquí. he is here. Por lo cual dice, salid en medio de ellos, apartaos de todo, dice el Señor. So he says, apart yourselves from all sin. Entonces la palabra de Dios, Then the word of God, santidad, holiness, significa means limpio de toda inmundicia, clean from every worldly separado de aspect, pecado. separate from sin. Y en tercer lugar, And third, la santidad también significa holiness also means dedicado a Dios. dedicated to God. Tenemos que tener una vida dedicado y consagrado a Dios, You need to live a life dedicated and separated for God. separado del pecado, Separated from sin, separado de la fornicación, separated from fornication, separado del adulterio, separated from adultery, separado de los chismes, separated from gossip, separado de toda murmuración. separated from all murmurs. Eso lo hace el mundo. The world does that. Eso lo hace la gente que no tiene temor de Dios. That is done by people who don't have fear Pero of God. usted y yo But you and I, somos hijos de Dios, we are sons and representantes de daughters of Dios aquí en God, este representative mundo. of God here on earth. Somos su pueblo. We are His people. Entonces, en tercer lugar, In third place, santidad también significa dedicado a Dios. holiness also means dedicated to God. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1. Apostle Pablo says in Romans 12:1. Así que, hermanos, So brothers and sisters, os ruego por la misericordia de Dios, misericordia de Dios, mercy of God, que presentéis vuestros cuerpos to present our bodies en sacrificio vivo, agradable a Dios. in living sacrifice, holy sacrifice to God. Debemos tener una vida separada y dedicada a Dios. We must have a life separated for God. Eso es lo que dice la Biblia. That is what the Bible says. Antes yo practicaba muchos pecados. Before I sinned a lot, Usted también lo hacía. and you too did it. Cometíamos tantos pecados que no podemos recordarnos. We committed so many sins that we cannot remember. Y hablábamos tanto And we would speak so many, que no so much, hemos perdido la cuenta de cuántas palabras hablamos. that we have lost count of how many words we've spoken. Se hizo una encuesta acerca de cuántas palabras habla una mujer, o un hombre, perdón. There was a survey done of how many words does a man speak. Un hombre habla 20,000 palabras en las 24 horas del día. One man speaks 20,000 words in 24 hours, Y una mujer, and a woman 49,000. 49,000. ¡Aleluya! Ahora, ¿cuántas de esas palabras Now, how many of those words le dan la gloria a Dios? give glory to God? Pero usted es una hija ahora, But now you are a daughter lavado of God, por la sangre de Jesucristo, cleansed by the blood of limpiado y protegido por el Espíritu de Jesus, Dios. cleansed and protected by the Spirit of God. Y es un hijo representante aquí de Dios en esta And you are tierra. a son representative of, here on earth of God. Aleluya. Aleluya. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romans chapter 12, verse 2. No os conforméis a este siglo, Do not conform yourselves to this time, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but renovated through our understanding.
Dice Pablo que haya una constante transformación, Peter says that there is a constant transformation. pero es por